tenía una maestra que hablaba de Porfirio Díaz y decía que era el hombre más ruin y malvado que ha gobernado México. Un dictador, pero de verdad de los nefastos. Vaya, decía que todas las mañanas se acariciaba largamente el bigote y decía: ¿a cuántos mexicanos voy a matar? Y ahí fue donde nació mi idea de Porfirio el Malo. Pero también tenía otra maestra. Y ella decía que Porfirio era un héroe, un gran militar, un buen presidente. Vaya, que había que recordar su gobierno con cariño, así como diciendo, así, con nostalgia y entonación. En tiempos de don Porfirio no estaríamos tan mal. Y ahí fue donde nació mi idea de Porfirio el Bueno. Y a mí como que no me quedaba claro cuál de los dos era el real, entonces me puse a estudiar todo lo que pude. Cartas, diarios, biografías. Conocí a sus mujeres, sus decisiones de gobierno, su exilio, y mientras más me adentraba a su vida, más me apasionaba. Y les voy a decir algo. Estudiar la vida de uno de los primeros dictadores de América Latina no es cosa fácil, porque la historia que nos incomoda nos duele. Y eso desde la escuela, nada más vean cómo nos enseñan la materia. Fechas a memorizar, datos inútiles, rencores de algo que pasó hace 500 años. Y al final, de lo único que te acuerdas es de si el profesor, que le decían el muerto, te reprobó o no. Por eso cuando yo estaba en secundaria preparatoria tuve algunos problemillas con mis compañeros, porque no entendían que no es que yo apoyara o no a Porfirio Díaz, sino que simplemente me interesaba su vida. Y claro, era una escuela ultra conservadora católica, entonces podrán imaginar el ambiente de paz, respeto, tolerancia. No, hombre, me gradué y dije, se acabó, no quiero volver a saber ni de ellos ni de Porfirio Díaz. Muchas gracias. Y pasaron los años, comencé a estudiar ingeniería en computación y electrónica, me interesa mucho la ciencia y la computación, y poco antes de titularme, uno de mis profesores me dijo: oye, ¿sabías que en la biblioteca de la universidad tiene el archivo más importante de Porfirio Díaz? Llovía y hacía frío, pero a mí no me importó, yo fui, pedí que me prestaran un documento, no me acuerdo cuál, una fotografía. Y fue increíble porque para mí fue reencontrarme con un viejo amigo, porque mi pasión seguía ahí. Y más importante, la carrera me había dado la metodología necesaria para seguir estudiando Porfirio Díaz. Y comprendí algo que parece obvio, pero no lo es. Que la historia es de todos. Y que la historia es para todos. Sí, de los ingenieros y de los médicos y de los abogados, y tuya, y tuya, y tuya también. Digo, ¿no compartimos todos el mismo pasado? ¿No tenemos todos el mismo presente? Aproveché una coincidencia bien curiosa. En el 2010, por un lado teníamos el auge de Twitter en México, y por el otro, las fiestas del bicentenario de la independencia habían puesto de moda la historia. Y yo me dije, va, es mi momento. Porfirio Díaz tiene que volver a vivir a través de las redes sociales. Ajá, ¿y cómo? Bueno, pues no podía ser este dictador, presidente, militar, atrapado en su tiempo, porque qué flojera ponerse a leer unos tweets que parecían escritos en el siglo XIX. Y por el otro, no podía tener sátira, chistes, memes todo el día, hubiera perdido por completo su sentido histórico. ¿Quieren saber qué hice? Hice a Porfirio Díaz vivir en el siglo XXI, como un viejito que no entiende su tiempo, bueno, el tiempo del siglo XXI, y que se vuelve muy nostálgico, que recuerda todo el tiempo del siglo XIX, y es un poco quijotesco. Empezó de inmediato a compartir sus recuerdos y la cuenta empezó a crecer de una forma impresionante, porque no me he dado cuenta que esos recuerdos que estaba compartiendo eran en realidad difusión histórica.
pasó algo bien curioso. Los que estaban en contra de Porfirio Díaz llegaron a la cuenta y empezaron a compartir bibliografía en contra de Porfirio Díaz, a opinar, a defender sus posturas. Pero los que estaban a favor de Porfirio Díaz hicieron lo mismo y a través de la cuenta se encontraron en un punto medio donde pudieron debatir. Y la historia se volvió vigente porque estaba viva. Y comprendí algo que solamente puedo explicar a través de una pequeña fórmula matemática, porque soy ingeniero y todo lo tengo que ver así. Si tomamos como primera variable un hobby, y a ese hobby le sumamos la pasión que sentimos por ese hobby. Y por último, le sumamos la amplificación que nos dan las redes sociales. El único resultado puede ser un nuevo propósito en la vida, que es lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Ahora, aprovechando que estamos aquí en confianza y nos estamos divirtiendo, les voy a confesar algo que no le he dicho a nadie nunca. Tengo una relación de amor y odio con Porfirio Díaz. Sí, un día me agarra muy de malas y le digo: Porfirio, ¿me puedes explicar cómo dejaste que mataran a los trabajadores de Cananea y Río Blanco? Y otro día me agarra un poquito más de buenas. Digo: a ver, Porfirio, estabas la mitad de la segunda intervención francesa, te arrestaron en un convento, no tenías armas, no tenías ejército, no tenías dinero. ¿Me puedes explicar de dónde sacaste el valor y la fuerza para escaparte de ahí, reunir lo que te hacía falta y ganar algunas de las batallas más importantes de la guerra? Y esta extraña dualidad es lo que me llevó a comprender que todos tenemos un interés por la historia, pero no por las fechas a memorizar, ni por los datos inútiles, ni por el profesor que le decían el muerto, sino por lo jugoso, los amores, las traiciones, las pasiones, las guerras. Queremos conocer a las personas que construyeron nuestro pasado. Nos interesa humanizar la historia. Y con esa idea en la cabeza he tuiteado con la cuenta de Porfirio Díaz durante los últimos 7 años, largos años, convirtiéndola en un referente de América Latina en difusión histórica y siendo la inspiración para cuentas similares de personajes históricos en México, España, Chile, Argentina, Estados Unidos. Y a mí me permitió trascender las redes sociales y escribir la biografía novelada de Porfirio Díaz, de la cuna a la tumba. El libro se llama Yo Díaz y además de que le ha ido muy bien en ventas y en crítica, para mí lo más relevante es que cada vez que voy a una presentación está llena de jóvenes y de niños que quieren conocer más de la historia, que quieren debatir, que quieren cuestionar. Y en ese momento yo hago una conexión con los compañeros con los que yo estudié. Digo: ¿ellos dónde están? Yo estoy aquí contando mi historia, pero ellos pudieron seguir su hobby, su pasión. Para ellos les tengo también una pequeña fórmula. Si tomamos ese propósito en la vida y lo elevamos a la Twitter, tenemos la venganza de los nerds. Ahora, yo sé que el camino es todavía muy largo, que tengo que hacer las paces entre el Porfirio bueno y el Porfirio malo si no se acaban fusilando entre ellos. Pero más importante, seguir defendiendo ese derecho de que la historia es de todos y la historia es para todos y que de verdad tenemos que humanizarla, cuestionarla y entenderla para que nos deje de ser incómoda y nos deje de doler. Y solo así vamos a comprender que el pasado es el espejo donde se refleja el porvenir y que ningún pueblo puede ser oprimido si tiene conciencia de su cultura y de su historia. Muchas gracias.